Doctora, ¿sí se me escucha, no? Ujú. Bueno, vamos a empezar. Gracias, Cristabel. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre aquellas dimensiones que nos ha dejado y nos sigue brindando la salud pública y también aquellos retos que aún se requieren saber enfrentar, saber manejar, porque cada uno de ellos nos permite salud pública tener el aspecto más integral y también comprender los mismos. Bien, la salud pública, desde su historia, es importante que se aborde estos aspectos, como por ejemplo, hemos visto en la clase anterior cómo influye el aspecto social tanto de la persona como también del grupo, de la comunidad y por lo tanto también de una sociedad, ¿no? Entonces, con la historia se pudo observar que la convivencia de varios elementos se podría apoyar para prevenir enfermedades, para buscar asegurar la sobrevida de las personas. Entonces, esa interrelación que tiene entre el desarrollo social y la búsqueda de la salud en la historia de la salud pública nos ha hecho ver la humanidad, los aspectos de avances en salubridad, aquellos conflictos sociales que de por sí también son muy conocidos en todo el contexto humano. Entonces, esto nos hace ver realmente que esos aspectos que muy evidentes, como por ejemplo la desigualdad social, tanto a escala local como a escala regional un poquito más grande o a escala global, hace ver mucho estos problemas que aún siguen presentes, ¿no? Esos problemas que antes se veían mucho más, más notorios o más eh, confrontacionales, por decirlo así, evidentes, siguen todavía estos problemas del pasado siendo presentes en nuestra globalización, como por ejemplo las infecciones, ¿no? Este, las enfermedades crónicas que antes quizá no eran tan frecuentes, eran más evidentes en poblaciones de repente específicas, ¿no? Pero todo eso ha ido brindando también este desarrollo, tanto en su aspecto en su aspecto de nexo familiar, como también aquellas agrupaciones humanas van trayendo consigo misma esa convivencia con la enfermedad, su interacción con el medio ambiente, con el grupo humano que se rodea. Entonces van brindando estos fenómenos de intercambio que va afectando tanto para el manejo de la prevención de estas enfermedades que se encuentran en un periodo, en una etapa, frente a un evento o a una situación que se va llevando. Entonces, va desarrollando también este efecto. Entonces, como podemos observar, esta manera histórica, desde el punto de vista de buscar maneras saludables para convivir con una sociedad
específica ha brindado siempre en el momento de la etapa histórica humana, ha brindado también los aspectos de salud pública que han apoyado en la prevención de ciertas enfermedades. Y esto, ¿qué es lo que busca? Es, como tal, busca mejorar la sobrevida de las personas, que ellas tengan también una calidad de vida, no solamente prolongarles la vida, sino también la calidad de vida. Que esto poco a poco ha ido mejorando frente al apogeo de la tecnología, frente al apogeo de las nuevas medidas de prevención, que también muchas disciplinas han apoyado en el aspecto de salud pública. Y ello vamos a ver en este desarrollo. Salud pública como tal se da desde que existe la humanidad, desde que existen las sociedades. Vamos a evidenciar que hay un desarrollo muy importante del cuidado de la salud o del saneamiento individual y comunitario. Como tal, por ejemplo, en el año 2697, en la Edad Antigua, se vio este aspecto de la cultura milenaria china, que en ese aspecto ellos también tenían este problema, por ejemplo, del contagio de ciertas enfermedades, y que el mismo también, como tal, buscaban tener ciertas facultades dentro de su sociedad que evitara desarrollar el contagio, la transmisión. Entonces allí comenzó a observarse a través del método de la observación dentro de la sociedad, dentro del constructo individuo, familia y comunidad, cómo es que se viene desarrollando los problemas de salud. Entonces, allí, en su primera etapa, se vio que la salud tiene un estado que tiene causas naturales y, por lo tanto, se tiene que realizar ciertos tratamientos, ciertas intervenciones. En ese entonces, como tal, se consiguió como parte de su desarrollo el poder brindar las medidas de saneamiento. También en su entorno se fue desarrollando también la prevención, la ejecución de ciertas maniobras de higiene, que como era el lavado de manos, que era el ubicar las excretas lejos de las casas, a una distancia prudente, que no hubiera el desplazamiento de ciertos vectores. Entonces comenzaron ellos a tener este tipo de observación, que también comenzaba a mejorar el saneamiento, y por lo tanto la población tenía control y manejo para las diversas excretas, y también el cuidado en el agua, los alimentos, y de ahí comenzó a haber ciertas intervenciones que comenzaban a mejorar la salud de ese momento. En el periodo también, como observamos, el pueblo hebreo, en los años 1500 a.C., también, como podemos observar, se desarrolló también el cuidado frente a las enfermedades infectocontagiosas, que se observaba, que estaba acá, siendo evidente por los mismos cuidados de ciertas
producción que hace como todo ser humano, de, por ejemplo, si había el desarrollo de ciertas enfermedades que eran de contacto, ellas mismas cuidaban, como ustedes conocen, en el Pentateuco, ¿no? En Levítico, donde comienzan a evidenciar el lavado, ¿no? De las prendas, el lavado también del cuerpo, el cuidado que se tiene frente a las heridas. Entonces, había ya un cuidado en el saneamiento individual, ¿no? También en los años 668 a.C., en la cultura siria babilónica, también era una etapa bastante importante en la Mesopotamia, y también era un imperio que como tal consta, ¿no? En sus escritos también ya comenzaba a haber el cuidado mucho más prolijo de las personas mediante lo que le llamaban en ese entonces de repente los magos, ¿no? Pero tenía una importancia también para el cuidado de la salud, que era también un aspecto muy bien desarrollado, el efecto que tiene ciertas plantas frente a las enfermedades y los cuidados que se tiene que llevar a cabo cuando había el embarazo, el puerperio, ya tenían también estos tipos de intervenciones, y comenzaba a mejorar también el desarrollo de su sociedad. Y bueno, ya conocer un poquito más acá, ¿no? Ya en la etapa más moderna, con Galeno, en el año 129, también ahí con mayor razón ya la ciencia estaba empezando en esta etapa a mejorar mucho más, con mayor auge, la medicina. Entonces ahí se aprendía y se practicaba en los monasterios, como por ejemplo se manejaba el contagio de la lepra, del sarampión, de la viruela, también el cuidado de la mujer en etapa del embarazo, el puerperio, la mortalidad materna también era un aspecto que preocupaba muchísimo, ¿no? En la cultura china también se buscaba frente a las cruzadas, también que azotaban a Europa. Muchas veces se desarrollaban epidemias como tal. Entonces, y también el intercambio de las culturas con el descubrimiento de América y todos estos intercambios con el Nuevo Mundo trajo también nuevas enfermedades. Y ello comenzó también a haber como una búsqueda constante en el aspecto social, en el aspecto científico, y comenzaba a haber mayor descubrimiento. Pero en cada una de estas etapas, como tal, comenzaba a demostrar que las intervenciones que se efectuaban, tanto a nivel individual como a nivel social y familiar dentro de la sociedad, sí tenía un efecto bastante importante para la salud pública. Y de esa manera comenzaba a mejorar también los indicadores que hemos podido revisar, algunos de los que hemos visto la semana anterior, y de esta manera comenzaba a dar una fuerte evidencia del cuidado en la salud pública. También el descubrimiento de ciertos medicamentos, de ciertas tecnologías, como tal, evitaba el desarrollo y por lo tanto el control de ciertas enfermedades infectocontagiosas. ¿Mm? Y bueno, con cada uno de estos desarrollos permitía que la sociedad ingresara a una estabilidad, a un progreso en el desarrollo, y por lo tanto esto también se veía evidente, como todos sabemos,
a nivel internacional, después de tantos conflictos también, se desarrolló en 1872 la Asociación Americana de Salud Pública. Posterior a ello, el 4 de julio de 1948, se desarrolla la Organización Mundial de la Salud. Se da en 1977 la Asamblea Mundial de la Salud con importantes proyectos. En 1986 con la Carta de Ottawa para la promoción de la salud en Canadá. Se emanan los principios de atención primaria de la salud y como tal podemos evidenciar que realmente a través de la historia estos aspectos han ido demostrando fuerte evidencia para lo que es la salud de diversas etapas de vida. Entonces, en esta oportunidad que hemos estado revisando, vamos a ver cómo se desempeña en la mortalidad materna. De qué manera se ha ido demostrando en la salud pública, la salud materna ha ido mejorando, ha ido cambiando y por lo tanto ha ido permitiendo que menos mujeres en etapa reproductiva, estas durante la etapa del embarazo, el parto y el periodo postnatal, tengan salud o mantengan lo mejor para el desarrollo de su propio embarazo. ¿Sí? En esta etapa debe ser una experiencia positiva, asegurando que las mujeres y sus bebés alcancen ese potencial de salud y bienestar. Cada año que estamos observando, hay alrededor de 140 millones de partos. Y esta proporción por personal sanitario cualificado está aumentando de 58% en 1990 a 81% en 2019. Esto también nos demuestra que las muertes por complicaciones durante el embarazo, el parto y el periodo postnatal está disminuyendo en un 38% en las últimas 2 décadas. Pero en el año 2017 se observa que está un aproximado de 295.000 mujeres que mueren durante y después del embarazo, del parto, así también causas indirectas como anemia, malaria, otras enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, y esto está trayendo una reducción del 3% por año con un progreso que ha venido disminuyendo, un progreso lento. Pero estos retos, como tal, como sociedad, la mortalidad materna, según la Organización Mundial de la Salud, están muriendo cerca de 830 mujeres por complicaciones relacionadas al embarazo y el parto. Si esto nos hace ver que hay una importancia bastante llamativa, entonces por eso es que la Organización Mundial de la Salud en el año 1992 definió la mortalidad materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días después de la terminación del embarazo, independientemente de su duración y lugar del mismo, producida por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su propio manejo, pero no por causas accidentales o incidentales en un determinado año, y esto se mide por cada 100.000 nacidos vivos en un mismo año. ¿Sí? Entonces, esta tasa como tal, observamos, es el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos registrados. Y bien, es realmente, la mortalidad materna está muy relacionada a inequidad, como hemos observado, a inequidad en acceso, puede ser, no ha tenido
un buen control de su embarazo, inequidad para el propio parto, no ha tenido los profesionales, el equipo, sobre todo, también la infraestructura que se requiera. Y esto también se mide paralelamente con otros indicadores, como hemos podido observar en la lámina anterior, como por ejemplo, los profesionales cualificados para la atención de un embarazo. Es también importante comprender que esto es de suma importancia para poder mejorar y disminuir la mortalidad materna. Bien, aquí en Perú podemos observar a nivel nacional cómo se ha venido desarrollando. Actualmente, ¿sí? Estamos observando que está la tasa en 93 por 100.000 nacidos vivos hasta el año 2010. Y esto de aquí nos habla también de la importancia de la proporción de los partos que son atendidos por personal sanitario especializado en las diferentes regiones de nuestro territorio. Y podemos observar cómo está la proporción de partos en la selva, cómo ha ido aumentando en la sierra, ¿sí? Esto nos alegra. La proporción de partos en la costa, ¿sí? En Lima metropolitana, y cada vez se está buscando que el embarazo tenga una atención por personal sanitario especializado. Y esto es gracias al intercambio que se realiza, al aumento de plazas, y esto está muy relacionado con recursos humanos, en la buena distribución del profesional o de los especialistas que se requiere para este tipo de intervención. ¿Sí? Aquí hablamos un poquito de estimaciones por regiones y está muy relacionado, es un objetivo de desarrollo y también esto como tal se mide por el grupo de ingreso del Banco Mundial. Como podemos observar, en América Latina y el Caribe tiene un desarrollo pues bastante bajo en comparación en las demás regiones, la tasa de mortalidad, ¿sí? Y esto pues nos hace ver realmente que se ha ido mejorando de 95 a 73. Esto nos está, ¿no? Favoreciendo, pero aún todavía hay mucho por hacer. Igualmente, para el año 2000 a 2017, la diferencia del ingreso per cápita de alto ingreso, ¿sí? A ingresos medios, a ingresos bajos, a muy bajos, como podemos observar, cada uno de ellos también es importante tener en cuenta, porque de acuerdo a ello se va a poder realizar también una mejora en cuanto al país que de repente por falta de buena distribución económica pueda tener este efecto indeseable que se puede prevenir sabiendo distribuir adecuadamente las riquezas. Bien, y vamos a ver otro indicador muy importante que nos hace ver que también el aspecto de salud pública como tal desarrolla un efecto importante en la sociedad, y eso se puede evidenciar a través de las tasas de mortalidad en la niñez. Como tal, la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal, es una de las tasas en la niñez, son defunciones de niñas y niños de 0 meses de edad. La mortalidad post-neonatal son defunciones entre las edades de 1 a 11 meses. La mortalidad infantil son defunciones de niñas
y niños entre las edades de 0 a 11 meses. La mortalidad postinfantil son defunciones de niñas y niños de 12 a 59 meses de edad. La mortalidad en la niñez son defunciones de niñas y niños menores de 60 meses de edad. Estamos observando que tenemos 5 tasas de mortalidad en este grupo de vida, muy importante. Vamos a revisar la tasa de mortalidad neonatal. Bien, como tal, esta tasa se calcula la probabilidad de morir de menores de 1 mes de edad y se multiplica por 1000 nacidos vivos. Podemos observar a nivel nacional, en caso desde el año 91 hasta el año 2018, podemos observar que esta tasa ha ido disminuyendo a nivel nacional, tanto a nivel rural como a nivel urbano. Esto nos habla muy bien. Esto quiere decir que estamos trabajando en mejorar las condiciones de estos menores, la atención. Todo nace desde el momento que una gestante puede llegar a tener una atención oportuna y por lo tanto una atención también del recién nacido. ¿Sí? Estamos actualmente rodeando en el área rural en 13 por 1000 nacidos vivos. En el área urbana en 9, ¿sí? Y a nivel nacional en 10. Estas son las tasas que nos permite tener un poquito más de, pues, de mejora. Vamos a ver en la tasa de mortalidad postnatal. En este caso, la tasa se resta de la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad neonatal. Esto se estima, por ejemplo, es 16.1 de la mortalidad infantil menos la tasa de mortalidad neonatal del año 2011, que fue 8.3 por 1000. ¿Sí? Por 1000 nacidos. Es igual en ese caso, en el año 2011 fue de 7.8 por cada 1000 niñas y niños nacidos vivos. 8 entre 1 y 11 meses fallecieron, ¿sí? Podemos observar de qué manera también se está llevando a cabo para esta etapa de vida. En la mortalidad infantil, que es algo que quizá más conocida, ¿sí? Es también para muchos más utilizada de repente, como que nos permite medir un poco entre otros países, hacerlo un poquito más dinámico, pero eso también nos habla, esta tasa nos hace ver también cómo se está llevando a cabo la prevención, ¿no? Si hay controles médicos, si está existiendo un buen saneamiento, si está teniendo la nutrición adecuada, si en el caso de hubiera infecciones, si se tiene el consumo de estos elementos vitales. Sabemos que los menores de 1 año tienen bastantes problemas de infecciones gastrointestinales, respiratorias, ¿no? Y esto muchas veces se puede evitar, ¿no? Desde las vacunas, ¿no? Es verdad, desde las vacunas podemos ayudar a que esto comience a bajar. Vamos a ver cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil, que son los menores de 1 año. Esa tasa es el resultado del producto de las probabilidades de sobrevivir, ¿sí? Es decir, uno menos probabilidad de morir, correspondientes a las edades de 0 a 1, 2, 3, 5, 6, 11 meses de edad al fallecimiento, ¿sí? Se resta de 1
el producto de las probabilidades de sobrevivencia y se multiplica por 1000. Bien, acá tenemos la tasa de mortalidad infantil de Perú para el año 2011. Como podemos observar, 1 menos 1 menos, ¿sí? Podemos observar 0.0083, que fue la tasa de la edad de 0 a 1, 2 meses, ¿sí? Y luego 1 menos 0.034, que fue entre los 3 a 5 meses, y luego 1 menos 0.020 de 6 a 11 meses de edad. Por 1 menos, ¿sí?, las probabilidades de sobrevivencia, 0.025 por 1000 niños. Y todo esto, resulta a 16.1. Entonces, por cada 1000 niños o niñas nacidos vivos, 16 fallecen antes de cumplir un año. Entonces, esto es la sumatoria, la resta de las etapas de desarrollo hasta el año de vida, ¿no? Entonces, esto para, de manera más evidente, lo podemos ver en una tabla, en esta, que es las disfunciones de menores de un año, bien, y el total de nacidos vivos frente a su tasa de mortalidad infantil en los periodos de 2000 al 2015. En Perú estábamos en un desarrollo, pues, bastante importante, pero aún todavía tenemos mucho por mejorar, ¿sí? Sí es verdad que las disfunciones han ido disminuyendo, frente también al total de nacidos vivos, y esta, por lo tanto, hasta el 2015 todavía se mantiene en 7.22 por 1000 nacidos vivos. Igualmente, la comparación, si es sin ajuste de omisión o con ajuste de omisión, muchas veces los registros no tienen una calidad adecuada, entonces se tiene que ajustar para que esta misma pueda ser robusta en cuanto a su resultado. Entonces, esta también se puede observar de qué manera hace, ¿sí?, la interpretación que tenemos de la tasa de mortalidad infantil. Y otro aspecto más, se debe también recalcar que la Organización Mundial de la Salud para los menores de esta etapa hace de esta tasa que acabamos de revisar de la mortalidad infantil, los menores de un año, que como tal está siempre asociada, estas muertes, tanto puede ser se pudo haber mejorado, obviamente, cada etapa que tuvo, ¿no? Desde el embarazo, el parto, el puerperio, también el programa de inmunizaciones que pudo haber evitado, y por lo tanto, si nosotros incidimos en ese tipo de intervenciones, vamos a poder mejorar esta tasa. Y otro aspecto también importante son las malformaciones. Si las mismas, las anomalías congénitas, estas alteraciones en el desarrollo o las lesiones también que se puedan dar de causa externa, así también aquellas que son de transmisión, problemas nutricionales, también puedan manejarse y buscar las estrategias adecuadas para que estas mismas comiencen a disminuir y por lo tanto mejore esta tasa, ¿no?, del resultado de la misma. Bien, otra tasa importante infantil es la tasa de mortalidad
posinfantil, que es de 1 a 4 años de edad. Se calcula este producto de las probabilidades de sobrevivencia, 1 menos la probabilidad de morir, correspondientes a las edades de 12 a 23 meses, 24 a 35 meses, 36 a 47 meses y 48 a 59 meses de edad al fallecimiento. Se resta de 1 el producto de las probabilidades de sobrevivencia y se multiplica por 1000. En este caso, para el año 2011, la tasa de mortalidad posinfantil en el Perú se obtuvo en 5.1. Y como observamos, ¿sí?, es tal cual. Podemos evidenciar, ¿sí?, cada una de estas etapas, de 2 a 13 meses, de 24 a 35 meses, cuánto está el valor de la probabilidad de morir, 48 a 59 meses, ¿sí?, con la posibilidad de cada una de ellas, 12 a 23, 24 a 35, 36 a 47 y 48 a 59 meses. Cada una de estas tasas hacen el global de la tasa de mortalidad postinfantil. Cada uno de estos valores, perdón. Cada uno de estos valores que resultan por cada etapa de vida y que por lo tanto en la tasa de mortalidad postinfantil es 5.1. 5 niños fallecieron entre 1 y 4 años, ¿sí?, por cada 1000 niñas y niños que alcanzaron los 12 meses de edad, ¿no? Entonces observamos que realmente cada vez mientras, ¿no?, alcancen la madurez de su vida, van muriendo menos, ¿no? Vamos observando. Y bueno, la tasa de mortalidad en menores de 5 años, para poder observar, ¿sí?, cómo están por cada edad, por cada mes, por cada etapa. Y así es como nosotros podemos revisar para poder tener un aproximado de acuerdo a las etapas de vida. También esta probabilidad de morir, ¿sí?, por las etapas de vida, por cada una de ellas, ¿sí? Observamos, ¿de acuerdo?, la mortalidad neonatal, ¿sí?, la posneonatal, la mortalidad infantil, la posinfantil y en la niñez. Bien, cada una de estas sí es realmente llama bastante la atención y cómo ellas a su vez son importantes abordar para que de esa manera también nos permita cuidar mejor la salud, ¿no? La salud de un lugar, de un territorio, de un grupo de personas. En este caso, el cálculo de la mortalidad en la niñez, los menores de 5 años, se calcula de esa manera: 1 menos la tasa de mortalidad infantil dividida por 1000. Y la tasa de mortalidad posinfantil es 1 menos la tasa de mortalidad posinfantil dividida por 1000. Se resta de 1 dicho producto y se multiplica por 1000. ¿Sí? Acá observamos la tasa de mortalidad en la niñez en el año 2011 y es el mismo resultado: 1 menos la tasa de mortalidad infantil dividida por 1000 por 1 menos la tasa de mortalidad posinfantil dividida por 1000 y resulta 21.2. Entonces, por cada 1000 niñas y niños nacidos vivos, 21 menores de 5 años fallecieron. Sí es bastante, ¿verdad? Y bueno, como hemos observado, tendríamos que hacer la intervención, como hemos observado, desde el momento del parto, la etapa neonatal, los programas de inmunización, la nutrición, la alimentación y factores externos que también están muy relacionados, las malformaciones que hemos observado también y que se observan, si estos pudieran tener
la atención, las estrategias para el cual se pueden ir mejorando, entonces esto probablemente mejoraría, ¿no? Y bueno, aquí podemos observar la representación gráfica. Como podemos ver, en el año 91 era muchísimo más a nivel nacional, donde observaba más que era a nivel rural, y se mantiene hasta el año 2018, 2017, como el área rural todavía sigue siendo mayor frente al área urbana, y esto nos está demostrando que probablemente el acceso a los servicios de salud, la detección oportuna, también no es un efecto significativo. A pesar que en la zona urbana también tiene una tasa todavía alta, ¿no? Observamos en 16, ¿no? En 16 para el año 2017-2018, por 1000 nacidos vivos. Entonces, de esa manera nos hace también evaluar realmente que hay ciertas condiciones de acuerdo al ingreso económico. Se observa de igual manera el ingreso, son ingresos bajos, la población está distribuida, la tasa de mortalidad neonatal, ¿sí?, de ingresos bajos está en un 48. También la tasa de mortalidad menor de 5 años también tienen ingreso bajo, en 68. Y podemos observar nosotros que en América Latina y el Caribe es también un resultado que obviamente va a ir cada año mejorando, pero esto siempre va a estar de la mano del efecto que se tiene frente a ciertos otros indicadores que son importantes también conocer y relacionados a los mismos. Y como sabemos, la tasa de mortalidad neonatal y la tasa de menores de 5 años son objetivos de desarrollo, y que es importante fortalecer, ¿no? Fortalecer las estrategias, las intervenciones que permitirán disminuir estas tasas. Bien, algo importante también que podemos observar, que estamos evidenciando desde el momento que se dio la construcción de las intervenciones a nivel de salud pública, es la nutrición. Como tal, también existe el efecto que tiene tanto en la restricción, ¿sí? 45 millones de niños menores de 5 años están afectados, ¿sí?, de una desnutrición, frente a niños menores de 5 años que tienen un ponderado menor, 149 millones, y hacia el sobrepeso para niños menores de 5 años, que son 39 millones. Entonces, realmente es uno de los problemas de la malnutrición. Tiene tanto el valor calórico, la calidad, el tipo de alimentación, no ir en un estado de no consumo, o a un desequilibrio en el consumo, donde se prioriza de repente alimentos más hipercalóricos, pero no valores proteicos, que son muy importantes en su etapa de desarrollo. Entonces, el equilibrio como tal es muy importante, porque de ello va a depender su calidad de vida, su desarrollo, y también el efecto que tiene frente también a las diversas enfermedades que nosotros conocemos. Y bueno, ¿no?, estamos observando lo mismo
desde tanto para el efecto de los niños con bajo consumo, con restricción de consumo o con un sobrepeso. Entonces, para cada uno de ellos es importante reconocer que se está teniendo una tendencia, ¿sí? Casi semejante frente también al sobrepeso, ¿no? El sobrepeso también está teniendo una tendencia a subir. Esperemos que para el año 2030 estos mismos comiencen a ir equilibrándose, pero esto va a depender de las acciones que se tomen como intervenciones importantes en la salud pública para mejorar, para disminuir ese aumento o ese desbalance que existe a nivel global de la alimentación. Bien, ¿qué hay con las enfermedades transmisibles? Sí, este es algo muy importante porque ello también se evidencia en nuestras dinámicas poblacionales. El desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias como las vacunas, los antibióticos y otras medidas de salud pública como el acceso al agua potable, está también el control de vectores, está llevando realmente una reducción de la incidencia de estas enfermedades transmisibles, pero aún sigue siendo una preocupación, yo creo que por todos los países, ¿no? Que sigue afectando todavía tanto a países en desarrollo como también a aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, mucho más, ¿no? Entonces, para el 2000, con aquellos objetivos del milenio, se ha ido sosteniendo en el tiempo el poder plantear estrategias para mejorar estos problemas. Como por ejemplo la incidencia en tuberculosis. Como podemos observar, esta misma en el año 98 se tenía 181 casos de tuberculosis por 100.000 habitantes. Para el año 2019 a nivel nacional, 72. ¿Sí? Casos de tuberculosis. Pero esto todavía sigue siendo una preocupación porque no llega a disminuir mucho, ¿no? Y cada vez está habiendo más concentración de personas por metro cuadrado de territorio. La enfermedad es muy urbana, ¿no? Hay mucho hacinamiento, está muy relacionada con el hacinamiento, también con el acceso oportuno al diagnóstico, también el tipo de alimentación que tienen muchas de las personas, ¿no? Entonces sí es realmente importante que se lleve a cabo el diagnóstico oportuno, el tratamiento, el cumplir el tratamiento, la adherencia al tratamiento y otros factores más relacionados con su vigeo, su alimentación y el control que lleva de por sí a sus contactos, ¿no? Entonces, todo ello nos habla, pues, de cómo está en nuestro territorio la incidencia de tuberculosis. Podemos observar las zonas con mayor incidencia, como aquí observamos, Madre de Dios, ¿sí? Loreto con 183, tenemos por acá a Arequipa. Entonces realmente sí, es importante conocer cómo se distribuye la incidencia de esta enfermedad. También tenemos las infecciones por VIH en Perú. Sí, es verdad que alrededor del año 1980 se dio el primer caso, pero aquí en Perú se dio en 1987, ¿no? Entonces, esta incidencia comenzó a crecer y nosotros nos mantenemos aproximadamente en 25
por cada 10.000 habitantes. Esto es uno de los valores más altos que hasta el momento se ha tenido, y esto esperemos que con todas las estrategias que se hace como infección de transmisión sexual, se está apoyando mucho en el diagnóstico temprano, que sea cada vez más rápido, las pruebas de LISA, se está dando, o creo que una mejor estrategia, el tratamiento que ya se está dando de manera gratuita, ¿no? Entonces, como programa también se está llevando a cabo, y las enfermedades de este condicionante, pues está teniendo de alguna manera un apoyo para poder controlar esta enfermedad que hoy por hoy todavía no tiene un tratamiento curativo, ¿no? Bueno, también observamos la incidencia de malaria. Esta, pues ahí tiene sus pequeños, es una enfermedad pues que endémica, que se maneja mucho en las zonas de la selva peruana, ¿no? Como ustedes conocen, y que tiene mucha relación con el efecto climático, con las lluvias, con los fenómenos del Niño. El control del vector realmente es una de las estrategias más importantes. La prevención a través de los medicamentos, que ha ido facilitando mucho el poder prevenir la infección, disminuir la carga de parásito en la sangre, y por lo tanto el desarrollo de la misma, el desarrollo de la enfermedad, si ésta llega a ser inoculada, que permita controlar, ¿no? Entonces, desde el año 82, que fueron, pues esto tiene muchos años, hablamos desde etapa incaica, ¿no? Que ellos se curaban, pues, con la planta de nuestro territorio, de nuestro país autóctono, la quinina, y cómo ha ido ¿no? desarrollando también los nuevos medicamentos que existen hoy por hoy, y que hasta el año 2019 esto se mantiene pues en un porcentaje, en un caso, un nivel de casos pues bastante controlado, ¿no? Bastante controlado, no se ha erradicado, todavía sigue con nosotros, y lo que más preocupa siempre es el control, como hemos observado dentro de esos indicadores que hemos visto la semana pasada, ¿sí? Es dos tipos. A ver si alguien me puede decir esos dos tipos que han estado ustedes atentos en la clase anterior. A ver, alguien que pueda comentarnos, para que no se duerman. ¿Cuál dos tipos de malaria se busca controlar y se evidencia bastante en los indicadores y también dentro de los boletines epidemiológicos de las semanas? ¿Alguien recuerda? A ver qué dice Eduardo Martínez. ¿Qué tipo de malaria se busca, Eduardo, hacerse conocer y de alguna manera medir? Y si nos preocupamos si esta aumenta más. Doctora, ¿sería el falciparum y el vivax? Exacto, esas dos, sí. Y las que nosotros cuidamos bastante es que no aumente mucho el falciparum, ¿no? Porque ella tiene un agravante, porque da la neuromalaria, ¿verdad? Entonces, esto es importante tener en cuenta de por qué es necesario tener estos indicadores para cada lugar, a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, siempre ser nuestro referente.
¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver. La hepatitis B también es otra enfermedad que hoy por hoy está siendo controlada, pero aún no deja de existir. Sigue habiendo casos de hepatitis B. Sigue teniendo su incidencia y como tal nos habla de que hay como una, ¿no? Hay una fase pues ¿no? Estacionaria, al parecer, de 5, 7, 6, 5, que se hace, ¿no? Mantener durante un año. Algunos hay un poquito más, otros poquito menos, pero sigue presente los casos de hepatitis B, a pesar de que existe la vacuna de la hepatitis B. Entonces, esto nos habla de buscar adecuados mecanismos de transmisibilidad, de dónde son los posibles lugares donde pueden estar reservorios, de qué manera se tendría que hacer la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad y si estas intervenciones están realmente siendo aplicadas, qué es lo que está observándose en cada una de estas posibles causas, donde se pueda llevar a cabo una estrategia y una intervención que permita muchas veces esta enfermedad disminuir, de lo mejor que desaparezca, pero son todavía, es una infección que todavía sigue siendo en algunos lugares endémico y que son importantes conocer dónde está y cuáles son los factores que hacen que esto siga todavía con nosotros. Bien, vamos a hacer una pausa pequeñita para revisar el tema de nuestros indicadores. Eso estaba pendiente y queríamos saber el siguiente grupo que quería con nosotros dar su presentación, comentarnos para hacer la lectura. Entonces, en 5 minutos nos conectamos nuevamente. La lectura de nuestros indicadores. A ver, nos habíamos quedado pendiente. Han ido aumentando poco a poco nuestros compañeros habían tenido, habíamos revisado los indicadores de morbilidad, pero nos habíamos quedado en Daniela Calizaya Limachi. Solo participaron, no nos dio mucho tiempo, 6 personas. Y el indicador de morbilidad era, la tabla de indicadores de morbilidad era bastante importante. Tienen ahí ustedes para compartir esta tabla. ¿Tienen preparadito para poder comentarnos? La siguiente parte queda... Ahorita presento, dame un segundito. Perfecto. Ok. Bien, sí se ve, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme? Sí. Bien, entonces íbamos a seguir con lo que es la morbilidad, ¿no? Como habíamos estado viendo, aquí a la mano izquierda tenemos el nombre de todo el grupo, de los compañeros. Entonces vamos a iniciar con los cuadritos, así lo hemos resumido para que sea más grande y se pueda entender por años, ¿no? Entonces doy paso
a mi compañero. Muy bien, gracias, Anthony. Nos hemos dividido, ya que la tabla, más o menos en tres partes por persona. Vamos a ir entendiéndolo mediante vamos exponiendo. Bien, tenemos lo que es la morbilidad, ¿no? Y las dimensiones. Y en esta parte lo que es el cáncer, tenemos a la tasa de incidencia por cáncer de pulmón, claro que está ajustada por edad por 100.000 habitantes, ¿no? Y solamente tenemos los datos del 2020, que fueron 7.2 por 100.000 habitantes. Eso es en el total, tanto hombre como mujer. Ahora, si vamos a la incidencia de cáncer de pulmón solamente en hombres, tenemos que es un 7.3 por 100.000 habitantes. Y por el otro lado, en contraste, tenemos a las mujeres, también en la tasa de incidencia de cáncer de pulmón, que sería de 7.1 por 100.000 habitantes. Entonces, podemos concluir que hay un ligero aumento en lo que vendrían a ser los hombres, ¿no? Ya que tiene un 7.3 a diferencia del 7.1 por 100.000 habitantes de cáncer de pulmón. Siguiente, por favor. Sería importante revisar las demás tipos de cáncer. Sí, doctora. A la siguiente persona le toca la diapositiva anterior para seguir con el cáncer. ¿Se me escucha? Sí. 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 Ah, ya, disculpe. Estaba tratando de conectar el audio. Ok. Ya, ahora sí. Ya, siguiendo con los cánceres, ahora tenemos lo que es el cáncer de mama. Y el cáncer de mama también ajustado a edad por 100.000 habitantes, tenemos que es de 35,9, ¿no? También es en el 2020, solemos encontrar en el 2020. Y de cuello uterino, que es de 22,2. Y de estómago en general, tanto en hombre y mujer, ajustado también por 100.000 habitantes, es de 15,2. Entonces, hasta aquí podemos ver que el cáncer en lo que es de mama es el que es el mayor de todos, ¿no? El que tiene la tasa de mayor de incidencia, ¿no? En este tipo de cáncer. Bueno, también para terminar con la parte de cáncer de estómago, también está la dimensión de tasa de incidencia para hombre de estómago y también de mujer. En el caso del hombre, nosotros tenemos que en el 2020 salió una tasa de incidencia de 17% y en la mujer, en el caso de la mujer, de 13%. 17 por 100.000. Por 100.000. Y nosotros vemos que hay mayor prevalencia en los hombres, ¿no? A su vez, también tenemos de enfermedades transmisibles, como es el caso de la malaria. Nosotros tenemos solo datos hasta el año 2019, en el año 2020 y 2021 no hay datos. En malaria. Donde vemos que en el año 2015 fue el año con más presencia de 66.000 casos y ha ido reduciendo hasta el 2019 que la tasa fue 24.000 nada más. ¿Cuál es tu nombre? A ver, ¿nos das tu nombre para colocarte? No me puse mi nombre, es Ruth Carranza, perdón. Ok, Ruth, gracias. Ya, bien, doctora. Seguimos viendo la incidencia parasitaria anual, ahora de 6.000 habitantes, que sí tenemos, en este caso sí tenemos información a partir del 2010, con un 2.8, en el 2011 un 2.2, y se ha mantenido en el 2 hasta en el 2013, que subió a 4.2. Se ha habido como que un aumento de la incidencia, porque en el 2014 también hubo 5.5. Luego, no se ha manifestado, no se ha recopilado la información en los próximos años, pero si hablamos de población en riesgo de malaria, sí tenemos información desde 2010
hasta el 2019, más o menos, que está bajo. Y en el 2010 hubo un 39.3 que se mantuvo hasta el 2014 en la población de riesgo, salvo que en el 2015 sí aumentó y hubo un gran aumento de la incidencia, 66.000, hasta el 2018 que volvió a bajar a 45.000. Parece que en los años de 2015 a 2017 hubo un aumento en el porcentaje de riesgo de la población malaria. para padecer malaria. Y en el 2018 bajó a 45 y en el 2019 ya siguió bajando a 24.000. Muy bien, gracias, Jocelyn. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre los casos de dengue, donde como podemos ver en el cuadro de arriba, estamos reportando, bueno, el de 2010 hasta el 2013, bueno, hasta el final de 2013, no se han escrito mucho sobre los casos, sin embargo ya tenemos datos sobre dengue en el 2014, que contamos con 19.043 casos en el año, ¿no? Luego, pasamos ya en el 2015, 2016, 2017, así hasta el 2021 sí ya tenemos casos. Donde tendríamos en el 2021, que es el último que salió, 44.791, que podemos ver abajo a la derecha. Ese es en el caso de dengue. En el caso de cólera, también, bueno, no se han reportado casos en los primeros años, de 2010 hasta el 2016, hasta el 2017 que sí nos reportaban un caso y luego hasta ahora el 2021 no han reportado casos. El Y- cólera pues estuvo bastante presente en la década de los 90. Claro. Y ahora exacto. que ya hay Ahora vacuna, ya, el saneamiento también ha mejorado, esto ya no está se reportan prácticamente casos. más controlado, ¿verdad? Porque un caso de cólera y es un aislamiento, sales de rehidratación, aún todavía se presenta, pero son muy pocos y mayormente son casos importados, ¿no? Claro, o sea, la realidad es que, claro, por ahí habrá alguno que otro caso, como menciona usted, doctora, pero es muy aislado, gente de Ujú, de los límites del país probablemente, ¿no? ujú, Y luego tenemos los casos de sarampión, ¿no? Donde de igual manera es una ujú. enfermedad, por así decirlo, ya antigua, digamos que hemos estado, por suerte, gracias al saneamiento, a los métodos de salud, se ha logrado evitar más contagios y por eso es que vemos en el 2015 sí recién aparece datos sobre la enfermedad, habiendo 4 casos en el año, y en el 2018 sí es que presentamos una elevación, ¿no? Ahí es donde Ujú. estamos elevados con 42 casos en el año. 2019 baja a 2 casos y 2020, 2021, que es hasta donde hay datos, ya no hay más casos. Igual sucede, ¿no? Los casos de sarampión han sido reportados por casos importados, ¿no? Que vienen de zonas donde no hay una presencia o no hay un buen barrido de vacunas. Entonces, y hay población susceptible, a su vez, que son zonas o núcleos que se mantienen muchas veces con una sola dosis. Sabemos que la vacuna de sarampión se deben aplicar 2 dosis, ¿no? Entonces, es una enfermedad que solo se presenta cuando vienen casos de fuera, ¿no? Continuando con los casos, vamos ahora a hablar sobre la supervivencia de los casos de fiebre amarilla. Como vemos, no hubo en el 2010 presentados los casos, pero se comenzó desde el 2011. Comenzaron con el índice de 13 y comenzaron así gradualmente aumentando entre 2, luego entre 15, luego mayormente 7, pero hubo una disminución en el 2014. Vemos y observamos que desde el 2014, que son una totalidad de 13, hasta el 2015 hay unos 56, hay una gran diferencia que fue aumentando desde el 2015. El 2016 62 y fue disminuyendo en el 2017 a 7, que es como 55 de diferencia, y como así siguió disminuyendo en 2018 a 12 y siguiendo a 2018 5 y ya hasta el día de hoy teniendo el 2021 casi ninguno de los casos previstos, ¿no?
Continuando, en los casos de lepra en tratamiento en el 2010 se visualizó que en total eran 42. Se fueron quitando cada 10 en el 2011, como también se fue manteniendo en el 2012, ¿no? Se dio como 27, y como fue disminuyendo, fue aumentando, disculpen, a 22, y como siguiente, en el 2015, que ha sido entre 32, también fue disminuyendo, 23, 22, y fue aumentando en el 2018, 45. En la actualidad, bueno, se hubo últimos casos hasta el 2021 con una disminución de 28, ¿no? Pero estuvieron como altos y bajos, ¿no? Y hablando ahora sobre el tema de la tasa de nuevos denuncias de VIH por 100.000 habitantes, vemos que en el 2010, 2011 no hay evidencia, 2012, 2013. Recién evaluamos que en el 2014 se presenta en 20.9. Vamos ahora a observar si en el 2015 también en un 24.7 y se va nivelando o va disminuyendo un 23, a un 20 en los 17 y vemos que desde el 2020 a 2021 sí hubo un cambio porque en 2020 estuvo en 16.5 a 22.5, ¿no? Muy bien, Bueno, Tania. doctora, prosiguiendo, en los casos nuevos de diagnósticos de VIH, respecto a la razón de sexo, ¿no? Hombre y mujer. En el 2014, bueno, del 2010 hasta el 2014 no se vieron, o sea, no apareció no aparecieron los casos, ¿no? De nuevos diagnósticos de VIH, pero en el 2014 empezaron a registrarse, notándose ligeros incrementos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? 3.1 al 2014, 3.2 el 2015, el 2016 en 3.5, el 2017 bajó y volvió a subir el 2018 nuevamente a 3.5, el 2017 3.3, subió un poco más el 2019 a 3.9 y el 2020 bajó a 3.3, pero se vio un incremento, ¿no? En el año 2021 en un 4.2. Después, referido a la tasa de los nuevos diagnósticos de VIH por 100.000 habitantes en caso de mujeres, en el 2014, bueno, del 2010 al 2014, al 2013 no había ninguna presencia de esto, pero en el 2014 se registró un 10.1 de mujeres por 100.000 habitantes. En el 2015 subió esto a 11.8, luego bajó a 10.5, el 2017 bajó un poco más a 9.6, pero el 2018 comenzó a incrementarse a 11, ¿no? El 2019, 11.7, el 2020 bajó a 7.6 y el 2021 pues a 8.7 incrementó ligeramente también. Respecto a los hombres, la tasa de nuevos diagnósticos por 100.000 habitantes, en el 2014 hubo un 32 por 100.000 habitantes, ¿no? En el 2015, 37.3, siguió incrementándose. En el 2016 bajó a 36.9. El 2017 seguía bajando, 31.5. En el 2018 subió respecto a los años anteriores a 38.7. El 2019 fue un incremento abismal y como se puede apreciar en el cuadro, ¿no? 42.6 en el 2019 respecto a los años anteriores, y hubo una disminución en el año 2020 que era un 19.9. Afortunadamente, bueno, en el 2021, el año pasado, no se ha registrado nuevos diagnósticos de VIH en 100.000 habitantes en el caso de los varones. Bien, ahí estamos viendo que el VIH tiene una bastante presencia en el sexo masculino, ¿verdad? Mientras que en las mujeres está por casi en un menor porcentaje, ¿no? Igualmente, esto nos hace ver la importancia del diagnóstico, ¿no? Si no se tiene un adecuado diagnóstico, va a seguir aumentando la población de infectados. Bien, Eduardo, entonces ahí termina, ¿no? Tu presentación. Sí, doctora. Bien, muchas gracias. Seguimos. Bueno, Tuberculosis. sí.
Empezando con la incidencia de tuberculosis de cada 100.000 habitantes, en el 2010 podemos ver de que se han detectado 107 casos, ¿no? Igual que en el 2011. En el 2012 vemos que en el 100 se detectaron 101 casos, o sea, hubo un bajo. En el 2013 bajó un poco más a 100, igual que en el 2014, ¿no? Empezó a bajar. En el 2015 vemos que los casos empezaron a bajar mucho más, estaban un 98 casos que se presentaron. En el 2016 también se presentaron 96, en el 2017 95 casos. Y acá vemos que en el 2018 y en el 2019 empezó a subir los casos, ¿no? 98 casos se presentaron. Pero en el 2020 se vio un gran bajo de estos casos y en el 2021 ya no se detectaron casos de tuberculosis. Eso es muy raro, ¿no? Sí, claro, porque Muy estamos raro, ¿no? ahí. Probablemente no estaban haciendo una detección, Seguro. ¿no? Muy probable que no esté realizándose la detección temprana. Sabemos cuál es importante manejar bien las definiciones y sobre todo el diagnóstico temprano. Hasta el momento sí se sabe que el aspecto de financiamiento para tuberculosis disminuyó por la necesidad que se tenía para priorizar la emergencia sanitaria. Entonces, muchas enfermedades se descuidaron y el resultado es ¿no? El control, la baja vigilancia, el presupuesto asignado por otros programas que se requerían manejar mayor necesidad poblacional. Y lamentablemente ese es el resultado, ¿no? Sí, doctor. Bueno, continuando con la incidencia de sífilis congénita, de cada 1.000 nacidos vivos, vemos que en el 2010, 2011 y 2012 se detectaron 0.5 casos, o sea, ni un caso en sí. En el 2013 no se detectaron nada, en el 2014 0.4. En el 2015, 2016, 2017 también fue 0.3 casos. En el 2018 se detectaron 0.5, en el 2019 0.6 y bueno, en el 2020 bajó un poco, 0.4 y en el 2021 subió, ¿no? A 0.5 casos de sífilis congénita de cada 1.000 nacidos vivos. Exacto, son pocos casos, ¿no? Sí. Probablemente sus 2, 4 casos, ¿no? Bueno, en los casos de leptospira, en el 2010 se detectaron 127 casos, en el 2011 se detectaron 314 casos y vemos que aquí en el 2012 se elevaron bastante, ¿no? De 314 se elevaron a 1.966 casos. En el 2013 bajó un poco a 1.889 y en el 2014 se volvió a disparar, ¿no? A 2.413. En el 2015 bajó un poquito también, 2.375. En el 2016 bajó también un poco, que fue 2.063. En el 2013 subió a 3.321. En el 2018 bajó a 2.521 y vemos que aquí en el 2019 hubo un gran aumento de casos de leptospira, ¿no? Con 6.724 casos. En el 2020 bajó a 4.176 y en el 2021 fue 3.026. ¿Cómo está aumentando, verdad? En 2019 fue el punto más alto de casos de leptospirosis. Esto es muy probable por el vector, ¿no? ¿Saben cuál es el vector de la leptospira? El roedor, doctora.
Ujú, Doctora. muy bien. Bueno, seguimos. Ahora nos presentan las casos de la leptospira con respecto a los sexos. Vamos con la mujer. En 2010 vemos que se presentó 40 casos. Vemos que esto se triplicó en el 2011, pero hay una mayor diferencia entre el 2011 y el 2012, que esto, la cantidad de casos subió a 1013 casos de 154, lo subió a 1013 casos, ¿no? Vemos que esto va cambiando hasta el 2012, hasta el 2013 con 990, al 2014 con 1340, 2015 1134, así, y va variando en esa hasta que vemos una mayor incidencia en el 2017 con 1937 casos, ¿no? Y esto baja más o menos en un 30, en menos del 30% en el 2018 en 1416, y esto ya también aquí hay una diferencia notoria, una elevación que podemos ver que triplica, más o menos aproximadamente triplica los valores, ¿no? al 2019, del 2018 al 2019 vemos que sube a 3.777, y lo cual es el pico más alto, ¿no? El pico más alto de casos en mujeres. Y el 2020 vemos que es a 2.541 y en 2021 1.747. Ahí podemos diferenciarlo con el de los varones también. Los casos de leptospirea de varones al principio, en 2010, era el doble, ¿no? Que el de las mujeres, comenzó con 87, luego fue aumentando también al doble con 160 en el 2011, 953, ahí también vemos, igual que en las mujeres, ¿no? Un gran cambio en la cantidad de casos, ¿no? De 160 a 953. Vemos también, bueno, que va así redondeando la cifra a 899 en 2013, y sube a 1073 en 2014, el 2015 a 1241, el 2016 a 1026, el 2017 a 1384, y así va hasta al 2018 en 1105, y bueno, también lo triplica, ¿no? Más o menos, un poquito menos, pero igual el 2019, ahí vemos es el pico más alto de leptospiras en hombres y mujeres, pero cabe resaltar que en las mujeres es mayor, es 3.700, y en hombres 2.947, ¿no? El 2020, bueno, bajó más o menos en un poco más del 40% a 2.947 a 1.635, y bajó con respecto a la cifra del 2020, el 2021 un 30% de 1.239. Bueno, ya acabamos con los casos de leptospira. Vamos a los casos de rabia humana. En el 2010 vemos la cifra de 14, va aumentando, el 2011 20, el 2012 12, el 2013 6, bueno, el 2014 no, vemos que no hay, el 2015 4, el 2016 9, 2017, bueno, la cantidad es 0, el valor es 0, el 2018 también es 0, el 19 también, el 2021 vemos que es 1, y bueno, el 2021 no se han reportado. Ya. Para seguir con los casos de rabia humana, clasificándolos más en Me falta su apellido de Jennifer. ¿Qué apellidas, Jennifer? Ah, Jennifer Castro. Disculpe. Listo. Ya, ahora sí. Siguiendo con los casos de rabia humana, clasificándolos más si es hombre o mujer, la incidencia en mujeres se ve que los casos son bien reducidos entre el 2010 y el 2013. Hay casos, pero no tantos como en otras enfermedades transmisibles, como ya hemos visto, teniendo en el 2011 un pico de 17. Y en el 2017, 18 y 19 no se presentan casos, y solo en el 2020 que se presentó un caso.
En cuanto a los casos de rabia humana en hombres, igual hay casos muy reducidos, ¿no? De 9, 3, 3, 5. En el 2014 no hay casos. En 2015 y 16 hay 1 y 7 respectivamente. Y luego del 2017 al 19, 2021 no se presentan casos. Siguiente, por favor. En cuanto a la salud de la niñez, los casos de difteria en menores de 5 años, se ve que no se reporta ningún caso entre el periodo de 2010 al 2021. Ya, y para terminar, vamos a ver los casos de tosferina en menores de 5 años. Desde el 2010 hasta el 2021 no se reportaron ningún caso, ¿no? Al igual que con los casos de poliomielitis por virus salvaje, tampoco se reportó, perdón, en la tosferrina en el 2021 sí se reportó 13 casos, ¿no? Y en el caso de la poliomielitis, desde el 2010 hasta el 2021 sí no se reportó ningún caso. Y en el caso de tétanos neonatal, en el 2010 se reportó 5 casos, ¿no? Y luego en el 2011 fue descendiendo, ¿no? Fue bajando, solamente hubo un caso, en el 2012 no hubo ninguno, en el 2013, 2014, 2000 hubo un caso, en el 2015 hubieron 2 casos, en el 2016 también uno, y vemos que va si no uno, o no hay, o si hay en los siguientes años, y finalizando en el 2021, también simplemente se encontró un caso. Y eso sería todo, creo. Muy bien, expuso Ana Fernanda Rojas, ¿verdad? Sí, doctora. Ana Rojas Cosi. ¿Fuiste la última? No, ¿no? No, no, la antepenúltima. La última fue Viviana Ruiz. Viviana, ¿no? Viviana Ruiz Vargas es doctora. Viviana Ruiz. Bien, terminamos entonces con esta parte de los indicadores de morbilidad. Bien, el siguiente grupo que está preparado. ¿Quién se anima? Mortalidad. Ya hemos hablado de la mortalidad. Doctora, buenas noches. Todavía no hemos hablado de mortalidad. Perfecto, entonces el grupo de mortalidad. ¿Quién va a empezar? Si un poquito lo agrandan, ayudaría un poco. A ver si es que... Ujú. Ya hemos visto justo mortalidad, así que vamos a poder repasar cómo están estas tasas a nivel local, a nivel nacional, tenemos por diversos departamentos. A ver, continúen. Se ha quedado congelada la imagen.
Ya bueno, vamos a iniciar. ¿Con quién empezamos? Ya, Rosa Meléndez, vamos a iniciar Ya. con el registro de mortalidad según las defunciones en el año 2018. En el Perú se reportaron 125.590 defunciones. Y ahí vemos todos los departamentos, siendo así Lima el mayor número, con 40.906 para el año 2018, seguido de La Libertad con 8.227. Y siendo el departamento con menos reportes de defunciones en ese año, fue Pasco con 513 personas. Según el porcentaje con las defunciones, registro de mortalidad con certificado médico, en el año 2018, el departamento que presenta mayor índice en porcentaje es Arequipa, en 99.3%, y seguido de Piura con 98.8%. Los departamentos con más bajo porcentaje con certificado médico son Lambayeque y Lima con 74.9%. Luego seguimos con la mortalidad a causas mal definidas, donde tenemos el mayor porcentaje, que es en Huánuco con 2.9%, seguido de Lima con 2.7%, y el departamento con menos porcentaje de causas mal definidas es Tacna con 0.3%. La mediana de la edad de fallecimiento según años para el año 2018 fue que en Moquegua es el porcentaje, no, la edad en años es 76%, o sea, son más longevos a comparación de Ancash, Arequipa, La Libertad, que tienen una edad promedio de vida de 74 años. Y el departamento con menos promedio de vida es Madre de Dios con 57 años. Bien, continuando con lo que es la mortalidad en la niñez, podemos ver que está clasificado en lo que es neonatal, infantil y menores de 5 años. Tenemos el registro desde el año 2019 y 2020, ¿no? Como podemos ver, a nivel nacional, en lo que es la mortalidad en neonatos, tenemos la cantidad de 6 a 10 por 1000 nacidos, ¿no? Y en lo que es infantiles, de 12 a 15, en lo que es nacional, y menores de 5 años, de 15 a 18 por 1000 menores de 5 años, ¿no? Pero en general, evaluando en cada departamento, en lo que es neonatales, podemos ver que no se encuentra mucha diferencia. Es muy constante, a diferencia de Madre de Dios, y también Piura, Tacna, que se puede considerar que son los que tienen más altos números de mortalidad en los neonatos, ¿no? También incluyendo a Cajamarca. Dentro de lo que es la mortalidad infantil, es también muy similar, pero los que tienen más altos son los de Pasco, Puno, Ucayali, San Martín. Y en lo que es la mortalidad en menores de 5 años, tenemos a los departamentos con más altos números de mortalidad, a los de Huánuco, La Libertad, también se encuentra Loreto, Pasco, San Martín. Si nos dejan ver un poquito el encabezado. Bien, bien, Diani. A ver, ¿quién continúa? Yo, doctora. Damaris Vélez. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las defunciones registradas en menores de 5 años por causas involucradas en la atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia. Bueno, hay 6. Vamos a hablar primero de lo que es infecciones intestinales, en lo que respecta al periodo del 2018.
En general, hay un 2.5%, ¿no? de defunciones registradas. En los departamentos donde han sido más registradas, pues está en Arequipa y Moquegua, con un 7% aproximadamente, y en los departamentos de Huancavelica, Cusco, y Ayacucho y San Martín tienen un promedio de 5%. Y bueno, en los departamentos donde hay pues casi nulo o el más poco porcentaje, es en Amazonas con un 0%, al igual que Madre de Dios. Y luego está Lima con un 0.6%, Ica con un 1%, y Ancash también con un 0.5%. Son los lugares que pues al menos han registrado las defunciones. Con respecto a las infecciones respiratorias agudas, hay un porcentaje general con un 22.9%, y los lugares con más porcentaje pues, es Lambayeque con 39.8%, y luego le sigue Piura con 34.9%, y Puno con 31.7%. Son los lugares con más porcentaje. Y con el menos porcentaje está Ica, con un 13.5%, pero no mucha diferencia, ¿no? con el porcentaje general. Al igual que Tacna también está con un 12.5%. Y con lo que respecta a meningitis, malaria, septicemia y enfermedad, no recuerdo, enfermedades prevenibles por vacunación, pues en general está un 7.4%. Los lugares que tienen mayor porcentaje está Lambayeque, con 11.6%, Madre de Dios con 11.1%, y Ayacucho con 10.7%. Y los lugares con casi nulo o bajo porcentaje está Moquegua con 0%, en Tumbes con 0%, y Apurímac también con 0%. Y con 2% está Ancash y Cusco también, con las cifras más bajas, ¿no? de porcentaje con respecto a las defunciones registradas. Ok, también otra causa son las deficiencias en la nutrición. En este caso, los porcentajes es menor. En el Perú solamente hay registrado 2.1%. De hecho, los departamentos con mayor porcentaje son Huancavelica con 6.9% y Loreto con 7.4%. Y hay más de un departamento que no tiene ningún registro, como Callao, Amazonas, Madre de Dios, Moquegua y Pasco tienen 0%. Causas perinatales, a diferencia del anterior, su porcentaje es muy alto. En Perú, total es 65.1% de funciones registradas. Los departamentos con mayor registro fueron Tacna con 69.2%, Callao 78.1%, incluso Lima, la capital, tiene 77%. Y el departamento que tuvo menor porcentaje fue Ucayali con un 43.6%. Entonces, todas las causas en general, en Perú tiene registrado 55%. Amazonas y Ucayali fueron los departamentos con mayor porcentaje, cerca del 62%. Y Tumbes fue el con menos porcentaje, pero casi alcanzando, ¿no?, a la mitad con un 41.3%. Bien, con respecto a las defunciones registradas, tenemos las defunciones registradas por homicidio, por suicidio y por accidentes de tránsito. Las defunciones registradas por homicidio, en el año 2018 se registraron 835 en total en Perú, siendo los departamentos de
Arequipa, Ayacucho, Callao, Huánuco y la Libertad y Lima, siendo Lima la que tiene una mayor cantidad de registros. Podemos ver que es de 296. También tenemos la cantidad total de funciones registradas por suicidio, es de 528, siendo la mayor cantidad en el departamento de Arequipa con 102, y las defunciones registradas por accidentes de tránsito en total tenemos que en el año 2018 fueron de 245, siendo teniendo los mayores registros en los departamentos de Arequipa, Huánuco, Lambayeque y Puno. Bueno, ahora seguimos con las tasas de mortalidad estandarizadas por grupos de causas. En este caso vamos a hablar de las causas de neoplasias y las enfermedades del aparato circulatorio. Con neoplasia nos referimos a carcinomas y cánceres in situ. Hablando solo de neoplasias, en el año 2018 se encontró una alta tasa de mortalidad en Ayacucho, siendo la más alta, con 170.4 por cada 100.000 habitantes. Seguida junto de Arequipa, una de las más altas. Ahora, también se encontró una tasa baja de mortalidad de neoplasias en Ucayali, con 86.4 personas, o bueno, habitantes por cada 100.000 personas. También tenemos las enfermedades del aparato circulatorio, en el que encontramos a San Martín con 196.5 afectados por cada 100.000 habitantes. Y también continuamos con Loreto, que es una de las más altas, junto con Huancavelica, con 180.2 habitantes por cada 100.000 habitantes. Y con la cifra más baja encontramos a Moquegua con 96.8 personas afectadas por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo que de cuál? Lo único que hay es esto. Lo único que hay es Antes de eso. Alexandra, ¿quién expuso? Antes de Alexandra, ¿quién expuso? Alexandra. Yo Antes, acá, Shirley Gómez. Shirley Gómez. Antes de ti, Shirley, ¿quién fue? Antes de tu presentación, Shirley, ¿quién ha sido? Fue Angeli González. Perfecto, gracias. Doctor, me toca mi parte. Ya, Fran. Ya. Me tocó sobre enfermedades del aparato circulatorio. Ahora vamos a ver que el departamento que tiene más tasa de mortalidad en el 2018 fue el departamento de Tumbes, con 210.2 por 100.000 habitantes. El segundo departamento fue Cajamarca, con 198.8 por 100.000 habitantes. Y tenemos en el tercero o cuarto a Ancash con 195, no, Amazonas con 195.4. Y el que tuvo menor tasa de mortalidad, el departamento, fue el departamento de Junín con 97. Es el de Moquegua con 96.8. Continuamos con las causas externas. Bueno, las causas externas son los accidentes, caídas, agresiones, que más proporción se va a dar en los hombres que en las mujeres. Observamos que en la mayor cantidad de personas
que sufren este tipo de causas externas son los de Madre de Dios, que están de 110 personas por 100.000 habitantes, seguidos de Cusco, 103,2 por 100.000 habitantes, después Huancavelica con 103,0, y también está Apurímac con 104,9, que esos son los que tienen mayor cantidad, y los de menor son, en primer lugar, Lima, en el menor proporción, 28,6 por 100.000 habitantes, seguido por Callao, 31,3, después Lambayeque, 33,3 por 100.000 habitantes. Bueno, a continuación, doctora, vamos a hablar acerca de fallecidos por COVID. Esto es el número, o sea, por cuánto de población estamos hablando y la tasa por 1000 habitantes. Todo esto del 2020. Bueno, primero vamos a empezar que en Perú, bueno, contamos con el número total de 93.940. ¿Y cuál es la tasa que representa, no? Por ejemplo, tenemos aquí que un porcentaje mayor dividido por departamentos fue Lima con 42.202, que representa un 4.0%. Luego también tenemos a Moquegua con 886, que representa un 4.6%. Luego tenemos a Piura con 6.354, que representa 3.1. Y también tenemos a Callao, que con 5.255 representa 4.7%. Y Ancash, y bueno, antes de Ancash tenemos a Arequipa, que con 4.262 representaba 2.8%, y Ancash con 2.891 y representaba una tasa de 2.4%, todo esto por 1000 habitantes. Y bueno, también teníamos en este registro a Ica con 3.800 y que representa una tasa de 3.9%. Y después de eso encontramos, por ejemplo, a Puno con 1.534, que representaba con una tasa de 1.2, ¿no? Que si vemos en la tabla es uno de los menores números, así como Huancavelica con 392, que representaba una tasa de 1.1, y también a Cusco, que tenía una tasa de 1.2, también con una población de 1.596, en este caso, ¿no? Fallecidos por COVID. Y también Cajamarca, que tiene un número pequeño, que es 1.620 y representaba 1.1%, ¿no? Y finalmente Apurímac, que tuvo un 0.8%, ¿no? ¿Y cuál fue la cantidad? 361, ¿no? Entonces, como hemos visto aquí, en la tabla de fallecidos por COVID-19, todo eso del 2020, las tasas más grandes se han visto en los departamentos más grandes, así también como Lima y Callao, Arequipa, Moquegua y también Ica, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido visualizar en los indicadores de mortalidad. Eso sería, doctora. Muchas gracias a los dos grupos que han completado hasta el día de hoy con la problemática, los retos que nos estamos evidenciando.
Sin esto realmente, sin estos valores, sin estas tasas, sin estos indicadores, no podríamos nosotros realmente hacer algún cambio. Entonces podemos observar que realmente es de suma importancia que como estrategias, intervenciones que se van a requerir tomar y priorizar, se requiere siempre tener buenos indicadores, los cuales también aún todavía tienen mucho por depurar, por mejorar, por alcanzar realmente una realidad, ¿no? Queremos que mida realmente lo que está pasando. Entonces eso también depende de unos buenos registros. Ya nos hemos dado cuenta con todo lo que ha venido pasando, lamentablemente la salud pública también tiene ciertos retos, ¿no? Hemos observado que no siempre es importante echar a una buena evidencia, un buen ojo, una buena observación, pero también a su vez tenemos ciertos factores que es necesario reconocer y también delimitar sus efectos. Sí, hemos podido ver que los determinantes sociales son muy importantes, los cuales no solamente dependen de un sector, que es el sector salud, sino también vienen a participar otros sectores. También en el aspecto del sector salud hay programas que por sí mismos requieren también interactuar con otros, como por ejemplo las enfermedades metaxénicas, la tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, requieren también a su vez ser abordados con otros programas. Entonces, esto para nosotros nos hace ver cada vez más que la salud pública requiere un abordaje transdisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario, conforme hemos revisado la semana anterior. Entonces, para la siguiente clase, que sería nuestra última clase de este bloque de problemáticas y retos en salud pública, revisar el aspecto de vigilancia en salud pública. Ahora hemos tocado una pincelada de las mismas, pero la semana que viene sería la última clase del primer bloque para posteriormente pasar a su primera evaluación. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿quieren terminar la clase que viene, es decir, el día que vendría a ser el día 12 y tener la evaluación el mismo 12 o pasarla para el día 19 o de repente otro día de la semana? En todo caso, me hacen saber su comentario con su representante, que es Arnold. ¿De acuerdo? Para que con él vayamos trabajando el día que van a ser evaluados, su primera evaluación. Algunos salones juntan los exámenes, pero no es recomendable. Es mejor que terminen un bloque, sean evaluados y vean también ustedes cómo están optimizando también su aprendizaje, también su interacción, que hemos podido el día de hoy terminar con algunos indicadores que hemos revisado como retos y problemáticas en salud pública. ¿De acuerdo? La siguiente clase vamos a observar otros aspectos de vigilancia epidemiológica, que es también una problemática en salud pública, recoger los mismos y tener unas buenas fuentes y buenos registros. Bien, chicos, entonces agradezco mucho su participación. Estoy muy contenta porque han estado casi todos, yo creo que son todos los 45 estudiantes. ¿Sí? Entonces, para terminar, vamos a hacer una oración final. ¿De acuerdo? Oremos, inclinemos nuestros rostros.